clase de hoy es hacia dónde hay que ir cuando hay dos caminos opuestos en la vida. ¿Les pasó alguna vez que tuvieron que... ¿Dónde voy? ¿Voy para ahí? ¿Voy para ahí? Entonces son las famosas películas que uno aparece de un lado que lo quiere llevar para ahí, aparece el otro del otro que me quiere llevar para ahí, y uno queda ahí y no sabe hacia dónde ir. Pero bueno, como siempre hacemos en estas clases, siempre lo hacemos viendo en base a las fuentes, a los mekorot. Nos cuenta la Torá que cuando Rivka estaba embarazada, dice ahí la Torá, Veitrotzetzu abanim bekirba, que es como empieza la primera fuente. Si ven que eso figura en Bereshit, en el capítulo 25, en el pasuk 22, dice Veitrotzetzu abanim bekirba, como que corrían los hijos dentro de ella, dentro de Rivka. Entonces, ¿qué significa que una mujer está embarazada y que los niños corren adentro de ella? Dice que esto parece que es una discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Fíjense, dice así: y Veitrotzetzu abanim bekirba, Rabbi Yohanan, y después dice entre las siglas de Resh Lakish. Rabbi Yohanan amar, ze ratz laarog beze ratz laarog et ze. Dice que Rabbi Yohanan me explica qué significa que corrían uno a otro, que los dos mellizos que tenía Rivka en su vientre corrían uno para matarlo al otro. Dice, esos que corrían los niños dentro de ella. Beresh Lakish amar ze matir tzivuy shel ze ze matir tzivuy shel ze. Dice no hay que cumplir lo que este ordena, y el otro dice no hay que hacer lo que el otro ordena. O sea, son diferentes ideas, pero están peleando. O uno, no escuchemos al otro, o matemos al otro. Continúa acá y continúa este midrash y dice: Beshash aita omedet al bate knesiot u bate midrashot, Jacob mefarkes latzet. Dice, cuando esto significa que cuando se acercaba a un betakneset, a una sinagoga, a un bet midrash, a un lugar donde se estudia Torah, ahí Jacob quería salir. ¿Sí? Que acá dice mefarkes latzet, que intentaba salir. ¿Y de dónde saben esto? Dice de lo que está escrito en Irmía, Au Dichtiv, en Irmía Aleph, Beterem etzorjami betem yadatija. Cuando a Irmiau Dios se le revela y le habla que él iba a tener que ser profeta, que iba a tener con su palabra, entonces si Irmiau se queja como que es muy joven, que no es lo que él puede hacer, y Dios le dice, antes de que tú ya nazcas, yo ya sabía el potencial que había en ti, o ya conocía que tú ibas a ser un profeta. O sea, de lo que Dios le dice a Irmiau se puede saber que incluso cuando un bebé está en el vientre de su madre, un feto está en el vientre de su madre, ya puede estar predestinado a hacer cosas. ¿Entienden? Entonces dice, de acá yo puedo decir que Jacob incluso en el vientre de su madre ya podía hacer cosas. No sé si saben que hay investigaciones que dicen que incluso el feto en el vientre de su madre es influenciado por ciertas cosas que percibe del mundo exterior. Hicieron investigaciones con música, que si era una música que la madre escuchaba cuando estaba embarazada del feto, cuando el feto después nacía, cuando era bebé, tenía más afinidad con esa música o le gustaba más eso. O sea, hoy en día científicamente incluso demuestran que incluso cuando un feto está en el vientre de su madre tiene influencias. Entonces acá no habla de influencias, sino acá habla de tendencias, nos está hablando. O sea, Jacob tenía la tendencia a ir hacia lo que es Kodesh, nos está diciendo el Midrash. Sigue acá, estoy en el tercer renglón, segunda palabra. ובשעה שהייתה עוברת על בתי עבודת כוכבים, עשיו רץ ומפרכס לצאת. Cuando iba para lugares de paganismo, para templos paganos, o lugares en los cuales se hacían esos tipos de ritos, Esab quería salir. ¿De dónde lo sabía? ¿De dónde se sabe que esto puede suceder, que alguien se acerque hacia el mal incluso estando en el vientre? Y traen un pasuk, Audichtiv, Soru Reshaim, mi Rejem. Así que habla de los Reshaim incluso cuando están en el Rejem, en el vientre. Y después continúa acá y dice, y por todo esto que le pasaba, Rivka dice, ¿por qué esto me pasa a mí? O sea, Rivka, ¿qué es la pregunta de esta de Rivka? ¿Por qué esto me pasa a mí?
¿Qué es lo que ella está diciendo? ¿Por qué esto me pasa a mí? Ella, digamos... Le costaba un montón. ¿Qué? Considera que es algo que no le tendría que pasar, ¿no? Creo que tiene que pasar, ¿qué más? Una queja. Puede ser una queja, pero ¿por qué? Tiene que estar en ese sentido de Opuesto. en un punto intermedio donde Ahí está, como que Rivka no entiende, ¿entienden? Imagínense que uno va por una calle, de un lado hay una sinagoga y del otro lado hay un lugar pagano. Entonces uno va caminando un poquito más para el lado de la sinagoga, siente que se le va la pasa del embarazo, le va para ahí. Se acerca un poco más para ahí, siente que eso se va para ahí. Y como puede ser que ella dice, pero no entiendo a qué camino estoy, hacia dónde va o hacia dónde mi bebé va a querer ir en el futuro, ¿entienden? Como que a Rivka le era muy difícil recibir esa situación. Y cuando en vida pasa que una mujer tiene, digamos, 2 hijos y uno va para un camino y uno va para el otro y hay que decidirse por un camino o por el otro, también puede ser que a la persona le sea muy difícil. En la profecía que habla de Eliyahu Anabí, que Eliyahu Anabí va a venir a avisarnos la venida del Mesías, ahí también nos dice, dice, Beshiv lev avot al banim, lev avot al banim, lev banim al avotam, que hace que, por un lado, el corazón de los padres vaya a sus hijos y el corazón de los hijos vaya a sus padres. Y una de las explicaciones es que los hijos a veces acercan el camino de la tshuvá a los padres. Entienden que hoy en día muchas veces van a escuchar que alguien primero se hizo religioso y después sus padres se hicieron religiosos. Hay veces que los hijos tiran a los padres para un lado. Entonces acá Rivka no entendía para dónde este bebé me quiere llevar. Y por eso también sufría. Rabbi Yitzhak Amar, cuarto renglón, segunda palabra. Sí, Rabbi Yitzhak Amar, melamed she'ayta imenu Rivka mechazerem al pitcheem shel nashim, enseña esto que Rivka iba a las puertas, a las entradas donde vivían mujeres, beomeret laem, igia lachem hatzara ze beyemechem. Les preguntó, ¿ustedes sufrían así cuando ustedes estaban embarazadas? Era el primer embarazo de ella, pero no entendía. O sea, como que a ellos le era muy, muy difícil todo esto que le estaba sucediendo. Y si uno tiene que sufrir tanto por tener hijos, ojalá que no hubiera estado yo embarazada. ¿No es cierto? Como dices tú, es muy fuerte lo que este Midrash de Bereshit Rabba, es muy fuerte lo que Rivka dice en él. Entiendo, o sea que era tan difícil el camino para Rivka que no sabía para qué camino ella tenía que agarrar o en qué camino su hijo la quería llevar, que ella dice, sufro tanto de esto que tal vez es mejor para mí no estar embarazada. Rabbi Una Amar, im kaja ni atid leamit 12 shuvatim alevai lo ibarti. Y otra idea, Rabbi Una dice, si para que después salgan de mí 12 tribus, tengo que sufrir tanta, ojalá que no hubiera estado yo embarazada. De acuerdo a la Torá, ¿qué le decía a Rivka a Yitzhak? ¿No es cierto? Lo perseguía para estar... entienden, como que quería mucho estar embarazada. Y de acuerdo al Midrash, el sufrimiento fue tanto que antes pedía estar embarazada y ahora que está embarazada dice... No hay nada que me valga este embarazo, ¿entienden? Si por tener hijos hay que sufrir tanto, no vale. O si para tener 12 tribus de Israel hay que sufrir tanto, no vale. No. Entonces acá estamos viendo, por un lado, ella quería mucho estar embarazada. Por otro lado, cuando tuvo que soportar el sufrimiento de ese embarazo, hubiera preferido que no la escuchen cuando pidió estar embarazada a que ahora cuando está embarazada y tiene tanto sufrimiento. ¿Pero habla del sufrimiento emocional o del sufrimiento físico? ¿O ambos? Puede ser las dos cosas. Primero que si una mujer está embarazada y siente que el bebé tira para acá, tira para allá, literalmente incluso, es algo que le duele, le molesta. No es que no siente nada. Eso por un lado. Por otro lado... También, eso si vamos al primer Midrash, que corrían uno a otro, que se perseguían uno a otro, incluso en el vientre de su madre.
la primer posibilidad de interpretación que te dio el Midrash. La segunda interpretación ya es algo espiritual, que este va para el lado de los Batei Knesset, de la parte de sinagogas, y este va para el lado de Avodah Zará. O sea que puede ser un sufrimiento espiritual también, de que no sabía si. Entonces, todo esto, finalmente, Rivka no quiere esto. Una pregunta, acá que cita las 12 tribus, ¿podrían haber salido de ella en vez de Jacob? O sea, No, salieron de Jacob, de uno de sus hijos, pero había algo famoso que se sabía, que de los patriarcas finalmente iban a salir 12 tribus. Y tal vez ellos no sabían a ciencia exacta de quién iban a salir esas 12 tribus, porque hay también, no es un midrash, esto ya es directamente la Torá, cuando nace el cuarto hijo de Lea, ¿sí? Lea, una de las esposas de Jacob, el nombre que le pone el cuarto hijo es Yehudá. Y dice que ahora voy a agradecer, y que iba a agradecer porque le dio más de lo que se merecía. ¿Por qué? Porque Jacob tenía 4 mujeres, 2 eran esposas y 2 concubinas, ¿está bien? Pero si son 4 mujeres y habían que salir 12 tribus, entonces cada mujer, ¿cuántos tendría que tener? 3. En el momento que Lea tiene el cuarto hijo, se dio cuenta que le dieron más de lo que se merecía, entonces por eso le pone Yehudá, que Yehudá viene de Leodot, que es agradecer. O sea, el significado de la palabra judío es agradecer. Agradecer por lo que uno recibe más de lo que uno se merece. Ese es el significado original de la palabra Yehudá, que de ahí sale la palabra Yehudí, que el que pertenece a la tribu de Yehudá y después a la región de Yehudá es el Yehudí. ¿Está bien? Entonces lo que sabían era que tenían que salir 12 tribus. Entonces puede ser que Rivka pensaba, van a salir de mí directamente, o de mi hijo van a salir. Y también las matriarcas sabían eso, y por eso Lea le pone Yehudá a su cuarto hijo cuando agradece por lo demás. Pero entonces, bueno, acá tenemos 2 caminos opuestos en una madre, y fíjense que esta madre queda como sin saber lo que hacer, con esa duda en el corazón, si vamos por el camino espiritual o por lo físico, de cuando hay 2 caminos dentro de uno. Primera fuente. Segunda fuente, Tanjuma Kadum Baishlach. Dice así: Kevan she'evir Yaakov banav betzono leeretz Israel. Acá hay un error de impresión. Dice, por ser que Jacob pasó a sus hijos y a su ganado a la tierra de Israel. ¿Cuándo fue esto? Cuando se fue de Labán, ¿no es cierto? Labán era su suegro que estaba ahí en Aram. Cuando Jacob lo deja y se va para Eretz Israel, dice, Amad bemachar kol ma sheibi beyado michutz laaretz beasau kriot shel zahav. Todo lo que tenía, que trajo del exterior, lo convirtió en oro. Amarle Esav, yesh lecha chelek imi baaretz amachpelah. Le dice Jacob a Esav, de acuerdo a la herencia familiar, los 2 somos hijos de quien, de Yitzhak, la Maharat Machpelah, ¿no es cierto? La cueva de Machpelah, donde estaban ya enterrados Abraham y Sarah, donde ahí estaban Yitzhak, donde iban a estar Yitzhak y Rivka. Entonces cuando Jacob vuelve, le dice a Esav, vos tenés herencia ahí en mí. Umátame bakesh la koach kariot ele shel zahav o la chlokimi. ¿Qué querés? ¿Querés esto que tengo, este oro que tengo? ¿O querés repartirte la Meharat Machpelah? Jacob, que ya le había comprado a Esav, la primogenitura. O sea, Jacob ya lo conocía a Esav de hace mucho, que por plata Esav vende cualquier cosa. ¿Entienden? Porque la primogenitura, que era la bendición, ya se la había vendido antes de que se escape, cuando Esav lo quería mandar. Ahora cuando vuelve, ahora le quiere comprar la parte que iba a tener en Meharat Machpelah. O sea, que le ofrece, ¿qué querés? ¿Algo espiritual, como la tumba de los patriarcas, o algo material, como el oro? Y Esav omer, mani me bakesh mina meharazot. ¿Para qué me sirve esta mehara? ¿Para qué me sirve esta cueva? Zahav ani me bakesh. El oro yo quiero. Entonces, así dice el Midrash, ¿sí? Así dice este Midrash en Tanjuma Kadum. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué hizo acá Jacob? Agarró una persona y lo puso a prueba. 2 caminos a tomar en la vida. ¿Querés comprar, querés
tener en tus manos algo espiritual o querés en tus manos algo material? Hay gente que prefiere lo espiritual a lo material, pero hay mucha gente que prefiere lo material a lo espiritual, porque lo espiritual muchas veces es algo que no es medible. ¿Entienden? Hice buenas acciones, muy bien. ¿Y con eso compras en el almacén? ¿Con eso te compras un carro? ¿Con eso vas de vacaciones? ¿Con eso pagas los estudios de tus hijos a la mejor universidad? Pero hay gente que dice, no, lo más importante es que yo le tengo que dar a mi familia y a mí mismo son los valores, porque eso es lo que queda de nosotros, y no lo material. Pero son caminos también que uno elige en la vida, entre lo espiritual y lo material. O hay gente que dice, bueno, puedo ir a vivir, hay una Mishnah en Pirkei Avot que a un rab le ofrecen ir a una ciudad y le iban a pagar mucha plata. Entonces él dice, no voy a ir a vivir a una ciudad en el cual me den oro y todo el oro del mundo y plata, si no voy a tener la parte de Torah ahí. Hay gente que le dices, te dice, donde yo estoy en la ciudad, ¿cuánta gente vive en España o en Latinoamérica, en lugares muy pequeños en los cuales es casi imposible cumplir el judaísmo? Pero hay veces la gente dice, pero acá yo tengo mi sustento, aquí tengo mi dinero, pero entonces ahí están haciendo la elección de ¿qué? A veces están haciendo la elección que tuvo que hacer Esab, lo espiritual o lo material. Porque hay mucha gente a veces que escuchas que se quedan en donde están por cuestiones materiales. Pero entonces cuando alguien se queda en un lugar donde está por cuestiones materiales, está eligiendo lo material antes que lo espiritual. Entonces esas son también elecciones que hacemos en la vida y que hay que tomarlo muy en cuenta. Donde uno prefiere vivir. ¿Cuánta gente dice, no voy a Israel porque en Israel el nivel de vida es más bajo del nivel de vida que puedo tener en México o en Panamá o en algunos otros lugares? Hay lugares que no, hay lugares que uno no baja de nivel, pero de otros lugares de Sudamérica, pero hay lugares que verdaderamente gente está acostumbrada a niveles mucho más altos, pero otra vez, hay que tener cuidado. El Midrash dice que esas son las elecciones de Esab, el oro ante otras cosas. El oro, los bienes materiales. Seguimos. Tercera fuente. Esto es directamente de Coelet, de Eclesiastes. En el capítulo 2, en el Coelet Bet, dice así: Tov lalechet el bet Ebel milechet el bet Mishte. Beasher hu sof kol ha'adam beachai iten el libo. Dice, es mejor ir a la casa del Ebel. Ebel es aquel que está en duelo. O sea que es mejor ir a la casa del que está en duelo de ir a un bar. Dice Betamishte. Betamishte es donde se tomaba alcohol. Bar, pub. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ir al pub o ir donde hay gente que está sentada de luto? Coelet dice es mejor es a ir a donde hay gente que está de luto, que está de abelut. ¿Y por qué? ¿Y cómo explica Coelet por qué? Dice, porque la velut, la muerte, es el fin de toda persona. Entonces, si uno entiende que toda persona tiene su fin y su vida es limitada, entonces él va a poner en su corazón las cosas importantes en la vida. Cuando yo sé que mi tiempo es limitado, entonces también tengo que tomar en cuenta qué es lo que hago en ese tiempo limitado. Eso por un lado. O por otro lado, también de las cuentas, puede ser tal vez que Coelet también se refería a las cuentas que uno tiene que rendir cuando uno termina esta vida. Entonces, ¿dónde fuiste? ¿Fuiste a hablar con personas que necesitaban apoyo moral como personas que están de luto? ¿O fuiste a emborracharte con tus amigos? ¿Entienden que...? Pero es eso, ¿qué es ir el Beta Ebel? El precepto que tenemos, hay un precepto en el judaísmo muy fuerte que se llama Nihum Abelim, que es consolar al que está de duelo. ¿Por qué tenemos ese precepto? Porque las personas en muchos momentos de la vida necesitan de otros que los apoyen. Eso es el Nihum Abelim, es apoyar a otros cuando estén en momentos de necesidad. En el bar también se apoyan unos a otros, pero es de otra manera. ¿Entienden? Entonces, bueno, esta es otra elección. ¿A dónde vamos? ¿A la clase de Torah o a tomar en el bar cerveza? También son opciones, ¿está bien? Entonces, esta es la primera elección de Coelet. La segunda elección que nos trae en el Pasuk Gimel, dice así Coelet: Tov kas mishok ki
berro panim y tablev. Dice, a veces es mejor el enojo, si tengo que elegir, tengo que ir a hablar con dos personas. Una persona siempre se ríe de todo, siempre está simpática, pero nunca me dice nada. Y la otra está enojada conmigo a veces, o me muestra su enojo. Dice, es mejor ir al que está enojado del que está riendo. Dice, ¿por qué? Porque cuando te ponen una cara fea, una cara mala, ahí podés corregir tu corazón. ¿Entendés? Porque si vas con el que siempre se ríe, con ese, entonces... está todo bien, ¿no es cierto? Cuando estamos todos riendo, todos contentos, no hay nada que corregir. Pero a veces el que me pone una cara que no es tan simpática o que nos muestra que está enojado, me muestra que hay cosas que corregir en la vida. Entonces dice, bueno, es mejor que uno busque la corrección en la vida a buscar tal vez solo el apoyo por las acciones de uno cuando uno no lo quieren corregir. Porque cuando te quieren corregir, ves a Jacol que quieren hacer, te quieren hacer mejor persona. Eso es parte de lo que quieren hacer. ¿No? Continuamos en el Pasuk Dalet, acá en Kohelet. Dice así: Lev Jajamim bebet Tebel, belev Ksilim bebet Simcha. Dice el corazón, esto es muy parecido a lo que dijimos antes, el corazón del Jajam, del sabio, está en la casa donde hay Ebel, donde hay luto, y el corazón del necio está donde está toda la alegría. Y lo último que acá, las últimas cosas que acá les trae Kohelet es Tov lishmo agarat jajam mi shomea shir ksilim. Es mejor escuchar la reprimenda de un sabio que la persona que escucha la canción de los necios. ¿Qué es mejor? ¿Música? Incluso que es con letra vacía, o escuchar a un sabio que te está corrigiendo. ¿Entienden? En el mundo latinoamericano sí te van a decir todo. ¿Qué es mejor? Escuchar música te van a decir todo el mundo, ¿no es cierto? Me acuerdo en un momento me quebré la rodilla cuando estaba en Shlihut en la Argentina y tuve que después ir a hacer rehabilitación. Entonces cuando iba a hacer rehabilitación en un lugar que había todo el tiempo, decía Radio Latina o algo así. Y todas las canciones que había en la radio tenían algo en común. Eran canciones totalmente vacías de todo contenido. Era lo que tenían en común todas las canciones. Eso me acuerdo, era increíble. Era, ¿cómo se puede hacer algo con una estación de radio especialmente para cosas sin contenido? Hoy en día casi todas las canciones son sin contenido, claro. las modernas. Bueno, pero entonces acá, Kohelet que nos dice, es mejor escuchar donde alguien te va a corregir, de ir a escuchar ese tipo de canciones vacías. ¿Entiendes? Es lo mismo, uno puede tratar de estar en el camino y escuchar una música con nada, o uno puede escuchar una clase, no sé, de lo que no solamente de Torah, puede ser de Torah o puede ser de otra cosa en la vida que uno quiera aprender. Pero aprender algo, debo de aprovechar. Exactamente, de aprender algo, esa es la cuestión, de lo que uno quiere hacer con el tiempo de uno. Y el último pasuk que acá trae de Kohelet, la tercera fuente que tienen acá, dice: Toba harit davar mi rashito. Siempre es mejor el final de algo que su comienzo. ¿Por qué siempre es mejor el final de algo que su comienzo? Porque al final uno más sabio, uno es más grande, uno aprende más cosas que al inicio. Pero no solamente por la cuestión de sabio que uno aprende más cosas, ¿qué más? Los comienzos son difíciles, cuando llegas a la meta te sentís como autorrealizado, como que pudiste cumplir. Ahí está, lo que decís Evelyn es como cuando uno llega a la meta uno puede sentirse autorrealizado, o también uno puede ver cuando algo comienza, uno no sabe si eso va a tener éxito o no va a tener éxito. Entonces cuando algo culmina sabemos qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Entonces eso es otro de los consejos que aquí nos están dando de a veces cuando hay que elegir cosas. ¿Está bien? Vamos a la cuarta fuente que dice Tosefta Masejet Megillah. Esto acá está un poco difícil de entender las primeras letras, pero es así. Amar Rab Leiser Rabbi Tzadok Kahayu Haburot Birushalayim Noagim. Así hacían distintos grupos en Yerushalayim. Elu lebeta mishte ve elu lebeta ebel. Había un grupo que se iban les dije, al bar, al pub de aquella época, y había algunos que iban al bet a ebel. Elu le seudot irusim ve elu le seudot nisuim. Había algunos que iban
a la ciudad que se hacían cuando había un compromiso y otros iban a la ciudad que había cuando ya era el casamiento que se consumaba. Habían algunos que iban y elu le shavua ben veilu lilkot atzamot. Hay esto que es shavua ben, es algo que se hacía antes, se ve del Brit Milá, y lilkot atzamot era cuando la gente moría, o sea, te dice, fíjense qué diferencias hay. Están los que van al lugar del duelo y están los que van al lugar de la pura risa, el puro juego. Están los que van a distintos tipos de mitzvot, como puede ser la mitzvah de Irusim, que es el compromiso, la mitzvah de los Nisuim, que ya es el casamiento. O están los que van cuando nace un bebé, y están los que van a acompañar cuando la persona muere, que acompañan en distintas etapas de la vida. Ahora pregunta acá, dice así, Shavua ben belikut atzamot, Shavua ben kodem lelikut atzamot, dice, si tengo que elegir, no puedo, tengo 2 mitzvot al mismo tiempo, tengo que ir para un bebé que nació, o tengo que ir a acompañar a una persona que murió. El bebé que nació puede ser tal vez que se refiere directamente al Brit Milá, ¿está bien? Entonces, voy a la mitzvah que es acompañar a alguien que nació, voy a la mitzvah que es acompañar a alguien que falleció. Entonces dice, si uno no puede hacer las dos cosas, dice, es preferible ir al bebé que nació. ¿En serio? Sí, acá nos dice esto. Ahora vamos a tratar de entenderlo. Después nos dice acá, si uno tiene que elegir entre Bet Mishte y Bet Ha'ebel, entonces uno dice Bet Mishte kodem le Bet Ha'ebel, Rabbi Ishmael llama Gdim Bet Ha'ebel le kulam, sheneemar tov lelejet el Bet Ha'ebel. Hay uno que le dicen que es mejor ir a donde festejamos o donde estamos de duelo, y de acuerdo a lo que habíamos estudiado antes, será mejor ir a donde de duelo, pero hay una idea acá que lo trae un poco distinta, y finalmente Rabbi Ishmael dice no, siempre es mejor ir antes al coso de duelo. ¿Por qué? Porque eso que nos hace reflexionar, y también así dicen Kohelet directamente. Kohelet es algo, ya está escrito en el Tanaj, algo así. Ahora, ¿por qué es mejor ir al bebé que nació que a la persona que murió? Esto está celebrando que, o sea, que en una nueva alma yehudí en este caso. O sea, que Puede ser. Puede ser una... Fíjense. Bueno, esto está complicado. Porque cualquiera podría decir que se celebra, o sea, uno debería alegrarse de que la persona que fallece ya está en el Olam Haba, y debería ponerse triste de que el alma que vino va a tener que pasar el Primero que primero no sabes si... Espera, no sabes si el que falleció tiene Olam Haba. ¿De dónde sabes que el que falleció tiene Olam Haba? No, yo leí eso en alguna parte. ¿Qué es ley? No puede estar escrito sobre nadie que saben antes de que llegue al cielo si va para el Olam Haba o no. Hay cosas que solo Dios puede ver. Mitzvot, tenemos muchas mitzvot. Tenemos mitzvot entre Dios y el hombre. Tenemos mitzvot entre el hombre y el prójimo. Y hay muchas cosas que no están en nuestros ojos. Incluso de acuerdo a Maimónides, de acuerdo a Rambam, puede ser que una persona por afuera se vea no religioso y es un tzadik. Porque de acuerdo a Maimónides, ¿quién es tzadik? Muy bien, la persona que tiene más acciones buenas que acciones malas es un tzadik, de acuerdo a Maimónides. ¿Y quién dijo que las acciones buenas son solamente Kashrut, Shabbat y Yom Tov? ¿Entienden? Entonces, por eso nunca podemos saber de quién verdaderamente es tzadik o no, o quién se merece el Olam Haba o no. Entonces, cuando alguien murió, nosotros nos podemos tal vez imaginar, pero no podemos decir 100% que alguien va para el Olam Haba. Entonces, tal vez lo que se puede decir en base a tu explicación, Grace, es cuando una persona nace, están todas las posibilidades abiertas delante de él. Cuando una persona fallece, ya se acabaron las posibilidades. Entonces, si hay que acompañar a algo, acompañemos primero al que tiene todas las posibilidades abiertas delante de él. Puede llegar a ser que esa es una posible explicación, no digo que es la única explicación, pero es una explicación que a mí se me ocurre. ¿Está bien?
Vamos a la quinta fuente que lo tienen con puntitos, de Divrei Yamim, Bet, Perek Yud, Pasuk Aleph. En Divrei Yamim, que es Crónicas, se lo traduce en el Tanaj, en Crónicas Bet 2, en el capítulo 10, comienza así. Ahí nos va a hablar de qué sucede después que muere el rey Shlomo. ¿Está bien? Cuando muere el rey Shlomo, su hijo se llamaba, también antes de que se muera, sí, el hijo del rey Shlomo se llamaba Rehabam. Y nos cuenta así en Divrei Yamim, dice, Vayelech Rehabam Shchema, ki Shchem ba'u kol Israel leamlich oto. Fue a la ciudad de Shchem, que ahí vino el pueblo de Israel para proclamarlo como rey. Shchem se lo traduce hoy en día como Nablus, ¿sí? Que hoy en día no viven Yehudim. Ahí arriba de la montaña de Shchem hay Yehudim, pero abajo en el valle no hay, solo está la tumba de Yosef ahí. Entonces dice, Beik Shmoa Yerobam ben Nabat beube Mitzrayim asher barach mipnei Shlomo HaMelech ve'eshov Yerobam Mitzrayim. Había alguien que se había escapado del rey Shlomo, del padre de Rehabam, de Shlomo HaMelech, y cuando Shlomo muere él vuelve. Y dice así, el Pasuk Gimel, Beishlechu beikreúlo, beavo Yerobam bekol Israel, beidabru el Rehabam lemor. Yerobam tenía una posición de líder en el pueblo, y él viene con el pueblo de Israel a hablarle a Rehabam, el nuevo rey. Entonces le dice, Avija ikshaetulenu, en el Pasuk Dalet estoy, Avija ikshaetulenu, beata aquel me abodat Avija akasha, umeulo akaved asher natan alenu benabdeja. O sea, le dicen, tus padres nos endureció mucho la carga que nosotros llevamos. Le dice, haz un poco más liviana la carga que nosotros llevamos, la cual nos dio tu padre, y entonces nosotros te vamos a servir. O sea, ¿qué le dice? No seas un rey tan duro, es un rey más flexible. Entonces, si vas a ser flexible, te vamos a servir, vamos a servirte a ti. Vayomer Aleem, ot shloshet yamim shubu elay beyelech am. Dice, en otras palabras le dice, tengo que pensarlo. O sea, la propuesta que me dan. Vayan, en 3 días les voy a dar respuesta. Vaybaetz Amelech Rehabam et askenim, fue a aconsejarse con los ancianos. Asher hayu lifnei Shlomo aviv beyoto chai lemor. Entonces fue a hablar con estos, los sabios que estaban delante de su padre, y les dice a ellos, Echatem noatzim leashiv la'am ze davar. ¿Cómo ustedes me aconsejan leashiv, dar una chubá, dar una respuesta a este pueblo? Entonces dice, Beidavru elav lemor, im tiye letov la'am ze, uretzitem bedivarta elem dvarim tovim, ve'yu lecha le'avadim kol hayamim. Los ancianos le dicen a él, si vas a ser bueno y vas a escuchar lo que el pueblo te pide, entonces ellos van a ser tus servidores, tus sirvientes para todos los días. O sea, le dice, en otras palabras, los ancianos le dicen, sí, tenés que escuchar el pedido de ¿qué? El pedido del pueblo de disminuir la carga que ellos tienen. Eso es lo que les dicen los ancianos. ¿No? Pasuk Het dice, Ve'asovet etzat askenim. Asher yatzu beibaetz et hayeladim asher gadlu ito aomdim lefanav. Dice, dejó el consejo de los ancianos y fue a aconsejarse con los niños que crecieron con él, que estaban delante de él. Esto suena muy a un político, como que de repente llega a un cargo alto, y ¿a quién tiene de consejero? A sus amigos que crecieron con él. O sea, no me olvido de los que crecieron conmigo en ningún momento, ¿sí? Quiero llevar a mis amigos a mis mejores lugares. Entonces, vieron que uno siempre dice que uno apuesta a la acción correcta o al caballo correcto, pero cuando uno se hace parte de algo, cuando todavía eso no es famoso, o cuando todavía todo el mundo no sabe la fama de eso. Entonces, los amigos que tenía de antes les fue a preguntar a ellos, ¿qué ustedes piensan? Entonces Pasuk Tet les dice, Vayomer ale matem noatzim benashiv davar et ha'am hazeh asher dibru elai lemor aquel minaol asher natan avija alenu. Entonces les cuenta lo que ya habíamos dicho antes, lo que le pide el pueblo, y en el Pasuk Yud dice, Vaidabru ito ayeladim asher gadlu ito lemor kotomar la'am
asher dibru eleja. Así le vas a decir al pueblo que te hablaron a ti. Lemor, avija ichvid etulenu, beata aquel mealenu kotomar alem, kotni ava mimotne avi. ¿Sabes lo que tienes que contestarle a ellos? Kotni, mi dedo más chiquito es más grande que las caderas de mi padre. ¿Qué tiene de especial las caderas? Que son una de las partes más anchas que tenemos del cuerpo. Entonces, ven, mi dedo chiquito es más grande que las caderas de mis padres. Pasuk Yudalef Beata Avi emisa lechem ol kaved veani osif alulchem. Dice, mi padre les cargó sobre ustedes una carga pesada. Yo les voy a agregar a la carga esta. Avi yasar etchem beshotim, ani beakrabim. ¿Sí? Mi padre los hizo sufrir con látigos, yo a través de escorpiones. O sea, ¿qué consejo agarró? El de los jóvenes. El de los jóvenes. ¿De mano flexible o mano dura? Dura. Mano súper dura. ¿Se acuerdan? Dos caminos en la vida. Viene un nuevo rey, una persona nueva que empieza a gobernar y le hacen un planteo. La primera decisión política que tiene que tomar: flexibilidad ante el pedido o endurecer aún más la situación. ¿No es cierto? Hay algunos que dicen, puede ser flexible y después te van a escuchar porque sabes que tienes oído o que los escuchas, que sabes tomar en cuenta lo que ellos necesitan. O otros que dicen, no, si vas a ser flexible con lo primero que te piden, entonces después no te van a respetar como rey al cual hay que temer. Entonces tienes que ir con mano dura. ¿No es cierto? Elecciones que hay en la vida. ¿Qué tipo de jefe quiere ser uno? ¿Un jefe flexible o un jefe que todos le tienen miedo? ¿Qué clase de padre quiere ser uno? ¿Qué clase de madre quiere ser uno? Dice el pasuk Yudalef acá, Yudbet, Be'avo Yeravam be'kol ha'am el Rehavam be'yom shlishi. Kasher diber Amelech lemor shuvu elai beyom shlishi, vinieron el tercer día y dice en el pasuk Yud Gimel Beyanem Amelech kasha Beyazov Amelech Rehavam et atzav eskenim. O sea, les contestó de una manera dura y abandonó el Melech Rehavam el consejo de los ancianos. Y acá, bueno, después continúa como él les habló. Esa fue la decisión que tuvo. ¿Saben cuál fue la consecuencia de esa decisión? Se rebelaron contra él y ¿qué más pasó? No solo que se rebelaron. ¿Cuál fue la consecuencia de esa rebelión? ¿Qué? Se dividió el reino. El reino que había empezado con Shaul y después continuó, después de un tiempo que murió Shaul, continuó con David de alguna manera y después con Shlomo. Como consecuencia de esta respuesta, el reino se va a dividir. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que a veces uno toma una decisión y esa es una decisión crucial a lo que después va a pasar en el futuro. Cuando se divide el reino quedan 10 tribus por un lado y 2 tribus por el otro. Y de las 10 tribus estas que se separaron son lo que hoy se conocen como las 10 tribus perdidas. Y las otras no se perdieron, pero a veces hay cosas que son cruciales en las decisiones que uno toma, y también es a veces muy importante a través de quién me aconsejo. De alguna manera el Tanaj critica mucho, ¿no es cierto?, a Rehavam, porque ¿qué significa los consejos de los ancianos? Los que tienen experiencia, los que ya entendieron cosas en la vida. Y él, ¿qué fue? Dejó el consejo de los que ya entienden cosas en la vida, de los que ya tienen experiencia, por los amigos que crecieron con él, que no tienen una perspectiva del tiempo, o tal vez una perspectiva histórica. Entonces esto también nos habla. Acuérdense cuando tal vez ustedes eran 10 años más chicas, o 5 o 6 años más chicas, cuando había que escuchar un consejo, si nos gustaba más escuchar el consejo de una amiga o el consejo de la madre. ¿Entienden? Agarramos a alguien a los 16, 17 años, que es una de las edades ahí críticas ahí de la rebelión contra los padres. Entonces, y la gente, que voy a escuchar a los viejos, a estos, a lo otro, que sabe de la vida. Bueno, acá nosotros vemos como el Tanaj
vea la consecuencia de quién fue por el consejo solo de los jóvenes que no quiso escuchar la gente que tenía experiencia. Está otro tipo de lecciones que tuvimos en las fuentes. Pasamos a la próxima fuente que dice Talmud Babli, Masejet Shabbat, y empieza con el segundo renglón, dice Maase Benochri. Nos cuenta una historia acá. Dice lo siguiente: Maase Benochri Echad, Sheaya Over Ajoreb Bet Midrash. Pasó con una persona no judía que pasó atrás del Bet Midrash, de la casa de estudios, Beshama Kol Sofer Sheaya Omer, y escuchó la voz de un escriba de la Torá que estaba él leyendo, diciendo: Beele begadim asher yasu hoshem beefod. Estas son las ropas con las cuales se hacía el pectoral y también el chaleco, que eran parte de las ropas que llevaba el Cohen. ¿Está bien? El Cohen Gadol tenía ese tipo de ropas. Amar, preguntó el Nochri, el que no era judeo: Alalu lemi, estas ropas que están hablando que había que hacer, ¿para quién es? ¿A quién se las tenían que hacer? Ambrul le Cohen Gadol. Al Cohen Gadol se le hace este tipo de ropas. Amar oto Nochri beatzmo elech beit gayar beshvil sheyasimuni Cohen Gadol. Este no judío vio que había mucho honor para el Cohen Gadol. Bueno, entonces dice, si los judíos tienen un Cohen Gadol, me voy a tratar de hacer yo Cohen Gadol. Hay un problema en la lógica, ¿no es cierto? Que ni siquiera un judío que quiere hacer Cohen puede convertirse en Cohen. Entonces tampoco un no judío que quiere hacerse judío puede convertirse en Cohen. Cohen es solamente los judíos que nacieron como Kohanim. No hay manera de hacerse Cohen. Ni quien es judío ni quien es no judío. O sea, tenía un problema de entender estas leyes. Este no judío que quería convertirse para que lo hagan Cohen Gadol. Entonces dice misma persona, Balifne Shammai, el sabio Shammai, lo conocen, el famoso que siempre nos traen las discusiones entre los alumnos de Shammai y los alumnos de Hillel. Entonces vino delante de Shammai, de amarle, le dijo: Guiarni almenat shetasimeni Cohen Gadol, convertime para que yo me haga Cohen Gadol, le dice él a Shammai. Entonces Shammai le gustaba jugar, se ve al golf, y dice que Shammai tenía un palo de construcción. Entonces agarró el palo de construcción y lo empezó a correr con el palo de construcción que él tenía ahí. Por eso le digo que Shammai le gustaba jugar al golf. ¡Paf! 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 Y empezó a dar. Entonces Shammai se pensó que lo venía a cargar o algo así. Y después dice: Balifne Hillel Gere, y vino delante de Hillel y lo convirtió. Entonces continúa, después le dice amarlo. Entonces dice: si vos querés ser Cohen Gadol, tenés que saber que solamente se puede hacer un rey a quien sabe comportarse como un rey. Entonces, si querés ser rey, tenés que ir y estudiar cómo se comporta un rey. Entonces, eso le quiso decir de otras maneras, que tenía que estudiar Torah. ¿Está bien? Entonces dice: Alach Bekara, fue y empezó a estudiar. Que ven Sheigia Beazar Akarev Yumat, y en la Torah dice que el lugar más sagrado donde tenía el Mishkan, que tenía el santuario, dice que el extranjero que venía ahí se merecía la pena de muerte. Entonces ahí el que estaba estudiando, el que se convirtió para ser Cohen Gadol, se le prendió la lamparita, que todavía no existía en esa época, pero no importa, se le prendió la vela y le dice: Mikraz de Alminemar Sliha, esto de que el extranjero que viene y entra donde está el santo santuario, el Kodesh HaKodashim, que si entra ahí lo matan. ¿Sobre quién fue dicho? Le dice ahí Hillel amarlo: Afilo el David Melech Israel. Dice, le dice Hillel, incluso si David, el rey de Israel, entraba al Kodesh HaKodashim, él también se merecía la pena de muerte. David, el rey más grande que existió en la historia de Israel, si iba a entrar ahí, ¿se merecía la pena de muerte? Sí, porque él también es Zar. ¿Qué significa Zar? Todo aquel que no es Cohen. Entonces dice: Nasao to ager kal bahomer.
saben lo que es Kal Vajomer, ¿no es cierto? Si esto es así, esto es algo simple, entonces que esto es algo complejo aún más. Entonces el Ger dijo Kal Vajomer, Uma Israel shenikru banim lamakom, umitoja abba she'abtam kara lahem benai, bechori Israel, ktiva lehem aser akarev umat. Entonces dice, si el pueblo de Israel, ¿sí?, que ellos fueron llamados los hijos de Dios, y que ellos también, por el amor que Dios los quiso, los llamó mi hijo primogénito Israel, si alguien de ellos, si se acerca también a ese lugar, se merece la pena de muerte. Entonces dice Ger, el converso, Akal Sheba Bemaklo Betarmilo Alejat Kama Bekama. Entonces el converso, si uno del pueblo de Israel se merece eso, la pena de muerte, si se acerca ahí, entonces el converso aún cuanto más que se merece eso. Entonces ahí se empezó a enojar, porque ahí entendió finalmente que lo que él quería era algo imposible. Entonces no se quedó ahí con la espina. Entonces dice, Balifne Shamay beamarlo, Klum, Raúl Ani liot Kohen Gadol. ¿Por qué me trataste a mí? ¿Por qué me trataste así? ¿Por qué empezaste a jugar al golf conmigo? ¿Yo acaso podría haber llegado a ser Kohen Gadol? Le dice él a Shamay. Bealokti Batorah beaser akarev yumat. La Torah dice que el extranjero que se acerca se merece la pena de muerte. Balifne Hillel beamarlo amvetan Hillel. Dice, muy humilde la manera que me trataste. Yanuju leja brajot al roshha sheikrabtani. Dice que tengas muchas bendiciones porque me acercaste. Tajat kanfei ashchina, me acercaste bajo las alas de la divinidad. ¿Por qué el converso le viene a decir a Hillel que lo acercó bajo las alas de la divinidad? No sé, por el estudio de la Torah, que se fue a Hashem, porque al convertirse se Ahora volvió entendió a por sus Israel. propios medios. ¿Qué más? No, que ahora entendió por sus propios medios. Si Hillel le hubiera echado, él nunca se hubiera acercado a la Torah, entonces lo acercó. Muy y bien. O Aprender sea, por sí solo. este converso entendió la riqueza que tiene la Torah. Pero él, ¿por qué estudió Torah? Porque quería ser Porque quería ser Kohen Gadol. Y él le dijo, si quieres ser Kohen Gadol, tenés que saber los contenidos de la Torah o lo que el Kohen Gadol tiene que saber. Pero si en un principio, cuando él vino, le hubiera dicho, convertime porque quiero ser Kohen Gadol, bueno, no vas a poder ser Kohen Gadol, bueno, no me convierto, bueno, no estudio nada y no conozco este camino. Entonces, le vino a agradecer a Hillel que gracias a él, gracias a la manera que me diste un camino de poder estudiar y entender las cosas por mis propios medios, gracias a esto me pude acercar. Consigue acá la historia y dice, después de un tiempo llegaron los tres a un lugar. Ambru, קפדתנותו של שמיים ביקשה לטרודנו מן העולם, בבטנותו של הלל קרבתנו תחת כנפי שכינה. Dice, la falta de paciencia de Shammai casi nos hace perdernos de este mundo. Y la humildad o la manera, esta manera tan humilde que me trató Hillel, esto nos hizo acercar bajo las alas de la divinidad. O sea, acá también habían dos maneras. ¿Quiénes fueron los que acá podían elegir? ¿Era el converso o eran... ¿Quiénes a quién podían elegir? Shammai e Hillel. Hillel y Shammai era acá. Hillel por un lado y Shammai. Ellos eran los que podían. Cuando te vienen a pedir algo ridículo, ¿cómo elegís contestar en la vida? Te vienen a preguntar una pregunta tonta de judaísmo. ¿Cómo vas a contestar en la vida? De una manera que vas a contestar, ¿vas a poder alejar a una persona o vas a poder acercar a una persona? Cuando estamos hablando de una pregunta tonta. No estamos hablando de que me hizo una gran pregunta interesante y entonces ahí sí me desafió a ver cómo le contestaba. Me hizo una pregunta imposible que me puede parecer que me hacían perder el tiempo. Pero vemos a veces como las maneras cómo elegimos contestar a cosas van a cambiar los resultados en la vida. Por eso es muy importante pensar qué es lo que puede salir de nuestras respuestas. Si ser positivo, si ser negativo.
Incluso cuando hay alguien que quiere elegir algo malo o algo que no tiene ninguna probabilidad, también aquí aprendemos que a veces hay que dejar como una puerta abierta, o a veces una puerta abierta que abres a una cosa, finalmente el otro se va a dar cuenta de las cosas. O también nos muestra cuánto mejor es darle la oportunidad que el otro se dé cuenta de lo que está equivocado a veces, y no que me lo vengan y me lo digan directamente. En la vida la gente, cuando quieres corregirla, la gente se va a corregir mucho más cuando ella misma se da cuenta que está equivocado y no cuando uno le dice que está equivocado. Así funciona la gente. Le gusta llegar a sus propias conclusiones, les gusta tomar sus propios caminos. A veces hay que ser suficientemente inteligente para dejar los caminos abiertos. ¿Entienden? Otra lección, ¿no es cierto?, que tenemos aquí en la vida. Continuamos la próxima fuente, que es la tercera desde abajo. Esta figura en Masejet Brajot, en la hoja 35, esto es un clásico. Bueno, dice así, Masejet Brajot, Tanu Rabbanam, Beasafta de Ganeja, en el Shema Israel, en la segunda estrofa, empieza así, Beayim Shamuat Ishmuel Mitzvotai Asher Anochim Etzavcha Ayom. ¿Sí? Nos dice, Beayá, si van a escuchar lo que te voy a ordenar hoy, y después empieza a hablar todo tipo de brajot, y en parte de las brajot, de las bendiciones que dice, si uno va a escuchar a Dios, ahí dice, una de las brajot de las bendiciones es, Beasafta de Ganjat Irosheja Veitzareja, que vas a hacer tu Dagan. Dagan es la cosecha del campo del trigo, principalmente, eso es el Dagan, puede ser trigo, puede ser otra cosa, ¿sí? Pero es la cosecha del campo. Itzar es el aceite, que es otro tipo de cosecha muy importante acá en Israel. Y Tirosh es la uva. ¿Está bien? O sea, si vas a ir por el camino de Dios, vas a tener una de las bendiciones, es que vas a poder recoger la producción agrícola, en otras palabras, ¿no es cierto? La producción agrícola que te va a dar de comer, que te va a dar también la posibilidad de tener aceite, que el aceite se podía usar tanto para cocinar como para qué también, para iluminar, ¿no es cierto? Y también podemos tener el jugo de uva, que podía ser nuestra bebida, o para lo que todas las festividades que tenemos. Pero entonces, ¿qué vemos? Que de acuerdo a lo que dice la Torá, el poder hacer los trabajos agrícolas, ¿qué es? Una bendición. ¿Entienden? Es una bendición si vamos a escuchar los preceptos. Lo decimos todos los días eso. Todos los días que leemos el Shema con sus 3 párrafos, decimos eso. Entonces pregunta acá la Gemara, ¿cómo puede ser que por un lado dice Beasafta de Ganeja, y dice acá, Matalmud Lomar, Lefiche Neemar, Lo Yamush Sefer Torah Zemi Pija, y continúa, a Yoshua le fue dada una bendición, y en la bendición que se le da a Yoshua dice, no se va a apartar este libro de la Torah de tu boca, que es Lo Yamush Sefer Torah Zemi Pija, y después continúa ahí, dice, Beagita bo Yomam Balaila, y vas a hablar, te vas a ocupar de este libro día y noche. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Si me ocupo día y noche de la Torah, ¿cuándo voy a hacer los trabajos del campo que eran la bendición de Dios si yo iba a cumplir los preceptos? Y si yo todo el día estoy juntando la cosecha en el campo, entonces ¿cómo me voy a ocupar de la Torah día y noche, como la bendición que le fue dada a Yoshua? ¿No es cierto? ¿Qué elegís? ¿Ir a estudiar día y noche o ir a trabajar o ir a trabajar? Es la pregunta. ¿Qué elegís? ¿Ir a estudiar o ir a trabajar? ¿Qué? Depende de la responsabilidad que uno tenga. No, yo no hablan las fuentes. Las fuentes, tú dices de acuerdo a la responsabilidad, vamos a tratar de ver. Por eso se peleaban los Rabbanim y se siguen peleando. Sí, es que bueno, si uno tiene... Espera, veamos primero la fuente y después opinemos. Así opinamos con contenido. Entonces dice Talmud Lomar, todas las últimas 2 palabras del primer renglón de esta fuente, dice Beasafta de Ganeja, Anek baem minak derech eretz, dibre Rabbi Ishmael.
Dice, ¿qué significa esto? Rabbi Ishmael dice hay que hacer minag derech eretz. Derech eretz es la manera que se comporta la gente en el mundo. O sea, si la gente para comer ¿qué tiene que hacer la gente para comer? Trabajar. Entonces hay que hacer eso. O sea, principalmente hay que preocuparse de ir a trabajar. Entonces eso, así dice Rabbi Ishmael. ¿Y cuándo se estudiaría Torah? Cuando uno está libre del trabajo. Esa sería la respuesta que daría Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Efshar Adam Choresh Beshat Charisha, Bezorea Beshat Tzriya, Bekotzer Beshat Ktsira, Bedash Beshat Disha, Bezore Beshat Arruach Torah, Mate Alea. Pregunta Rabbi Shimon ben Yochai, Bar Yochai. ¿Puede ser que la persona ara cuando hay que arar, siembra cuando hay que sembrar, cosecha cuando hay que cosechar, separa las distintas partes de las semillas, de las espigas cuando hay que hacerlo, o tira en la época antigua, la manera de separar la cáscara de las semillas, por lo menos en el trigo, era, después de que uno trata de separar y hace como un trabajo así, tira todo para arriba cuando hay viento, y como el grano es más pesado, cae en el lugar, y todo lo que recubre al grano, que es mucho más liviano, se va al costado. Era la manera de ellos de separar los granos también de lo que lo recubre. Entonces dice, si voy a hacer todas estas actividades agrícolas cuando hay que hacerlas, dice en otras palabras Rabbi Shimon bar Yochai, ¿qué va a ser de la Torah? O sea, ¿cuándo te vas a ocupar de la Torah? Dice Rabbi Shimon. La respuesta que da Rabbi Shimon es, Bisman Israel osim retzono shel makom, melachtam neset al yedei acherim. Rabbi Shimon tiene una buena respuesta. Cuando el pueblo de Israel hace lo que Dios le pide, su trabajo, ¿quién lo va a hacer? Otros. Otros van a hacer el trabajo del pueblo de Israel si el pueblo de Israel se ocupa de la Torah. Esa es la respuesta que da Rabbi Shimon bar Yochai. Sheneemar imdu zarim berraut zonhem, y trae un pasú que dice que van a venir extranjeros y van a pastar con tu rebaño. Y continúa Rabbi Shimon, ubizman she'en Israel osim retzono shel makom melachtam neset al yedei atzmam. Y si el pueblo de Israel no hace la voluntad de Dios, ellos tienen que hacer su propio trabajo. Sheneemar beasafta de ganeja, dice, ¿cuándo? Dice, ¿cuándo vos vas a tener que recolectar tus granos y tu cosecha? Cuando no hagas la voluntad de Dios. Así lo interpreta Rabbi Shimon. Y Rabbi Shimon dice, no solo eso, velood, el shemelechet acherim neset al yadam, si no solo eso, sino que el trabajo de otros, el pueblo de Israel va a tener que hacer el trabajo de otros si no se ocupan de la Torah. Y trae un pasú que dice, Sheneemar be'avadta toiveja, que vas a servir a tus enemigos. Dos posiciones, Rabbi Ishmael y Rabbi Shimon. Al final de la Gemara habían algunos rabanim que querían, bueno, cuando hay una discusión grande hay que sacar conclusiones, ¿cómo hay que hacer? ¿Hay que ir a trabajar cuando hay que ir a trabajar y hay que estudiar Torah cuando uno tiene tiempo libre? ¿O hay que estudiar la Torah y esperar que venga la bendición de Dios y otros hagan nuestro trabajo? Según Alajá igual hay que fijar un tiempo y no... Espera. Para llegar a la Alajá tenemos que ver cuál es la conclusión de la Gemara. Ahora vamos a tratar de llegar a la conclusión de la Gemara. La conclusión de la Gemara la trae Abaye aquí. Dice, Amar Abaye. Tal vez vos ya sabés la Alajá, pero no sabías de dónde vino. Dice, Amar Abaye, Arve azuke Rabbi Ishmael bealta beyadam. Muchos hicieron como Rabbi Ishmael y tuvieron éxito. Esto de ir a trabajar cuando había que trabajar. Ve que Rabbi Shimon ben Yochai velo alta beyadam. Y muchos quisieron hacer como Rabbi Shimon y no tuvieron éxito. O sea, ¿qué no tuvieron éxito los que quisieron hacer como Rabbi Shimon? Estudiar la Torah y esperar que otro me haga mi trabajo. Venga y me haga mi trabajo. O sea, te dice Abaye, esto de hacer lo que Rabbi Shimon dice que te estudia Torah, hubo mucha gente lo intentó y no tuvieron éxito en eso, dice acá Abaye. Y no solo eso, trae acá la Gemara otro Rab para un poco fortalecer la conclusión de Abaye. Dice, Amar lau Rebe, ¿sí? Dice que les dijo a Rebe, le dijo a los alumnos, ¿sí? Amar laem le Rabanam, bemituta mineju, por la vida de ustedes o por ustedes,
בימי ניסן ובימי תשרי לא תתחזו כמי. כי היכד לא תרידו מזונותך כולה שתה, dice, en los días de Nisan y en los días de Tishrei, que son los tiempos de la cosecha y los tiempos de la recolección, no me vengan a ver, porque si me van a venir a ver cuando hay que cosechar o cuando hay que recolectar, entonces acá dice, van a estar preocupados por sus alimentos durante todo el año. O sea, ¿cuál es la conclusión de la Gemara frente a esta discusión de los Tanaim? Porque Rabbi Shimon y Rabbi Shmuel eran Tanaim, eran anteriores a la Gemara. Ellos eran de la época de la Mishnah. La conclusión que trae acá la Gemara es muy clara. Si tenés que elegir si vas a estudiar o vas a trabajar, tenés que ir a ¿qué? Tenés que ir a trabajar. Y no esperar de vivir de los milagros. Esto está en Masejet Brajot. Hay en Masejet Shabbat, creo que es en la hoja 32, ahí se nos enseña que está prohibido basar nuestra vida en milagros. Ahí dice en somjim alanes. Uno tiene que esperar que la vida de uno se maneje en base a milagros. Entonces, si para comer hay que trabajar y hay que cosechar, entonces hay que ir a trabajar para después comer. Y estas son las conclusiones que tienen acá la Gemara. Fíjense acá, una fuente más abajo traje a Rashi. Rashi, que es la anteúltima fuente que ustedes tienen, en el segundo renglón dice, a partir de la quinta palabra, Aneg baem im dibre Torah minag derech eretz. ¿Qué dice esto? Que hay que tener la Torah con el derech eretz. Que derech eretz es lo que había que ir a trabajar, dice. Explica Rashi, si finalmente la persona no va a tener la cosecha, no fue a trabajar, entonces finalmente va a necesitar de los demás y no va a poder ocuparse tampoco de la Torah. ¿Entienden? Entonces acá se nos dice en forma muy clara el porqué. Después Rashi también explica de por qué el Raibe no quería que los alumnos vengan en el mes de Nisan y en el mes de Tishrei, y Rashi dice Beyomé Nisai Yemé Katzir, son los días de Katzir, Liktzor, cosechar, y Beyomé Tishrei, dice Rashi, es la época que hay que pisar las uvas y que también que trabajar las aceitunas para sacar aceite. ¿Entiendes? O sea, cuando hay que ir a trabajar hay que hacerlo, que eso es lo que vimos acá en la Gemara. Nahom Pirkei Avot dice Yafet Talmud Torah im derech eretz, que es lindo el estudio de la Torah junto a un trabajo. Entonces acá también nos trae elecciones, ¿no es cierto? ¿Para qué camino uno va en la vida? La última fuente. En el Sifri de Parashat Re'eh dice así: Maseh Rabbi Yehuda ben Betera Rabbi Matia ben Harash Rabbi Hanania ben Achai Rabbi Yoshua Rabbi Yonatan שהיו יוצאים חוצה לארץ והגיעו לפלטום וסחו לתרץ Israel. Había unos rabinos que se estaban yendo de Israel, llegaron a cierto lugar y ahí se recordaron de la tierra de Israel. Sakfu eneem besalgu demaoteem, sí, que elevaron sus ojos y empezaron a lagrimear. Karu bigdeem bekaru etamikras, rompieron, sí, karu con ain es romper la ropa, sí, romper algo. Dice Karu, como rompieron, rasgaron sus ropas y leyeron el pasuk que dice Beirashtem ota beyeshavtem ba ushmartem lasot et kol hachukim haele. Sí, que hay un pasuk, un versículo que dice que hay que heredar la tierra de Israel y hay que asentarse en ella y hay que cuidar en ella todas las leyes estas. Entonces ahí dijeron ellos, Ambru, Yeshivat Eretz Israel shkula keneget kol hamitzvot shebatorah. El asentarse en la tierra de Israel está como en contrapeso a todo el resto de las mitzvot de la Torah.
Y continúa acá y dice, Masebe Rabbi Eleazar ben Shamua ben Rabbi Yohanan Masantlar, habían dos rabinos, Shayol Him le Nitzabim etzel Rabbi Yehuda ben Betera lilmod mimeno Torah. O sea, estos rabinos salían de Israel, iban a otro lugar que iban a estudiar de otro rabino Torah, pero era saliendo de Israel. Beigiu Letzeidan, que es Letzidón, que es una ciudad en el Líbano. Bezachru baushmartem lasot et kol hachukim haele bet hamishpatim. Y ahí recordaron esto, lo que les estaba diciendo. Entonces dice exactamente lo mismo. Ve'amru yeshivat eretz Israel shkula keneged kol hamitzvot shebatorah chazru ubau lahem leretz Israel. O sea, ¿qué es lo que tiene acá de interesante las distintas historias? Te dice una historia. Había un grupo de rabinos que se iban a estudiar. Cuando llegaron a cierto lugar, recordaron la tierra de Israel y dijeron, asentarse en la tierra de Israel vale como todo el resto de todas las mitzvot. O sea, si pones asentarse en la tierra de Israel y todas las mitzvot acá, están en el mismo nivel. Todas las mitzvot y asentarse en la tierra de Israel. Grupo 1 de rabinos. Pero acá esta fuente trajo grupo 2 de rabinos. Los rabinos están llegando ahí por salir de Israel para ir a estudiar Torah, lo mismo que los otros. Y dicen, asentarse en la tierra de Israel tiene el peso como de todo el resto de las mitzvot. Entonces, ¿qué hicieron? Se volvieron para Israel. ¿Entendieron la diferencia entre el grupo 1 y grupo 2? Grupo 1 dice, sí, es tan importante esto, pero, de acuerdo a lo que veo acá, siguieron de largo y se fueron. Y el grupo 2, cuando se dio cuenta que lo que iban a hacer era algo que no era lo correcto de acuerdo a la Torah, decidieron arrepentirse y volver en ellos. Esas son las elecciones en la vida, ¿entienden? De que uno se está dando cuenta que algo está mal y no solo digo una oración bonita de lo que es que está bien, sino que también digo una oración de lo que está bien hacer, pero también voy de acuerdo a eso en la vida. Y si tengo que cambiar mi rumbo, también lo hago. Pero eso también es una elección. Entonces, bueno, me parece que a lo largo de la clase vimos, ¿no es cierto?, distintos tipos de elecciones a veces que tenemos en la vida. Si vamos desde arriba para abajo, la última dijimos, elección que uno se da cuenta que algo está mal y cambiar de rumbo porque uno ve que algo está mal. Si es irme de Israel, entonces tengo que cambiar de rumbo y no irme de Israel y no solo hablar palabras lindas de Israel. Vimos eso. Si tengo la decisión de que tengo que elegir entre estudio Torah o trabajo, hoy estudio Torah y espero vivir de los milagros, vemos que la conclusión de la Gemara es que muchos intentaron hacer eso y no lo lograron. Entonces, pero también es una lección que tengo que ver lo que en la vida puede tener éxito o no puede tener éxito también. Porque hay veces que esto es un valor y esto es un valor, ¿entienden? Es un valor el trabajo y es un valor el estudio de la Torah. Pero son valores a veces que uno tiene que elegir entre qué valores eliges. O después vemos cómo le contestamos a una persona, que es lo que habíamos dicho entre Hillel y Shammai, la persona que se quería convertir. De la manera que hablas, incluso cuando no hay probabilidades de lo que están pidiendo, podés cambiarle la vida a una persona. Que es también una elección de cómo yo decido hablar y contestar a las personas. Y si les doy esperanza en la vida a las personas, incluso si no tienen esperanzas por lo que quieren. Que eso también es una elección. Después vimos la fuente de cómo el consejo de quién uno quiere obtener en la vida. De la amiga joven que creció con uno o de los ancianos que ya tienen experiencia de la vida. Que eso también puede ser relevante para cualquiera de nosotros cuando tenemos que tomar una decisión. Con quién nos aconsejamos y a quién escuchamos. A veces no es solo hay que escuchar al que se ve lindo o linda, sino al quien sabe de la vida. Porque la joven generalmente se ve más agradable que el que ya tiene muchos años. Pero bueno, a veces no es proporcional a cómo las personas se ven por afuera por lo que puede enseñar la vida. ¿Dónde va eso a la ridiculización total? De que a veces te venden políticos como si fueran modelos. Vestite con esta corbata, peinate de esta manera, habla de esta manera, sonreí de esta manera, especialistas en fotografía de políticos, pero yo el político lo tengo que tomar por la decisión que tome, no por cómo se ve el cartel de él. ¿Entienden? Que eso también es parte de lo que acá nos dice, eso, otra lección en la vida. Después habíamos visto de los lugares que uno elige ir en la vida, donde uno elige ver, que vimos 2 fuentes de eso. Después habíamos visto también de
las elecciones entre lo material y lo espiritual que hay en la vida, y la primera fuente que vimos es la persona que a veces no sabe hacia dónde elegir cuando tiene las dudas dentro de cuando los dos caminos, este camino me tira y este camino me tira, como pasaba con Rivka y sus hijos en su panza. Pero bueno, el gran desafío de la vida a veces es saber qué elecciones tomar. Ese es el gran desafío de la vida. Y bueno, y espero que las fuentes nos hayan dado varios valores y cosas para que podamos decidir cómo decidir en la vida. Hasta acá.